naciones. Estamos aquí desde la bella ciudad del Gran Orlando en este día precioso de Shabbat, el día sábado, el día del Señor, donde todos nos deleitamos porque Jesús, cuando caminó en la tierra en el Shabbat, en el día sábado, acabó con la religión. Definitivamente enseñó que la religión no se trata acerca de rituales, sino que la religión, para que tenga peso, significa que hay que tener una relación. Y nosotros en Ministerios Mundiales ABA queremos una relación y no una religión. Quiero dar la bienvenida a nuestro traductor Javier. Good morning, welcome to Sabbath Online. We're here in the greater part of Orlando. We welcome you. We are here to celebrate Sabbath and hope you enjoy. Y lo más lindo de todo es que en el Shabbat, And the most beautiful thing is that in Sabbath, todo cambia. everything changes. Porque el concepto es que ese día nosotros entramos en la era postrera. Because the concept is that in that day we enter into the future day. Eso significa que entramos a un tiempo donde vivimos solamente en las leyes del reino de los cielos. That means that we enter a time where we only live under the laws of heaven. Y por eso estamos contentos. And that is why we are joyful. Por eso queremos recomendarles a todos los amigos que nos escuchan que el día de hoy aparten este tiempo para Dios. And we want to recommend to our friends that are listening to take this time and separate yourself with God. Es un tiempo para descansar. Because it's a time to rest. Si usted no descansa, no va a poder producir conforme a los planes de Dios. If you don't rest, you won't be able to produce according to the plans of God. Recuerde que el afán y la ansiedad no pueden añadir nada a su vida. Remember, the anxiety cannot help you in anything in your life. Pero entrar en la presencia del Señor But to enter into the presence of God lo va a ayudar de manera poderosa. will help you in a powerful way. Por eso le invitamos que todos los sábados al mediodía, hora del este, That's why we invite you that every Saturday at noon time, Eastern time, usted se conecte con su familia. you will connect yourself with your family and us Invite a los amigos. and invite your friends. Porque en la multitud de consejos reposa la sabiduría de Dios. Because in the midst of counsel is where the wisdom of God abides. Y lo bueno es que estamos aquí, multitud de consejeros, buscando la palabra de Dios. And the good thing is that here is a multitude of counselors that are seeking in the word of God. A mi esposa y yo nos animamos ya desde el viernes. Dee and Apostle Nevi, they are encouraged from Friday. Porque sabemos la bendición que resulta para usted el que le traigamos la palabra revelada en el Espíritu del Señor. Because they know the blessing that's going to be produced in your life by bringing the word revealed from the Lord to your life. Así que recuerde, tome su Biblia. So remember, take your Bible. Bueno, para muchos tome su celular donde está la Biblia. Even though for many you're going to take your cell phone where the Bible is located, O los iPads. or the iPads, the O tablets. haga lo que sea necesario, ya no hay más excusa. There's no more excuses because you could find the Bible anywhere. Si el apóstol Pablo hubiera contado con los celulares, los iPads, If Apostle Paul back in the day would count it on the iPad and the cell phone, ya Jesucristo hubiera venido. Jesus Christ would have Y already hubiera sido come, predicado el evangelio hasta los confines because he del would mundo. have preached the gospel to the ends of the world. Así que estamos en un tiempo privilegiado. So we are in a privileged Y time, usted no puede vivir sin la instrucción de Dios. and you cannot live without the instruction of God. Recuerde que Jesús le ama, And remember, Jesus loves you, pero también le corrige, but he also corrects you, porque es su Padre que está en los cielos. because he is your Father that's in heaven. Pero el día de hoy tenemos una gran pregunta. But today we have a great question. Y esta pregunta va a ir por medio de esta grabación a las naciones. And this question is going to go throughout all the nations through this recording. Y va a estar grabada en YouTube también. And it's also going to be uploaded to YouTube. La pregunta es, Now the question is, ¿qué es la iglesia? what is church? Porque la realidad es que tenemos un paradigma equivocado de lo que es la iglesia. Because in reality we have a wrong paradigm of what is church. Y esta pregunta es vital para su vida espiritual. And this question is vital for your spiritual life. Y para ese propósito, And for that purpose, invito a mi esposa, I invite Dee, la profeta Di, para Prophet que Dee, nos incorpore, nos ingrese en este campo de la palabra. so she could start us off in this battlefield, in the word. Buenos días a todos nuestros amigos que nos están viendo ahora mismo por online.
Good morning to our friends that are watching us online. Y también el programa va a ser grabado a And todos, also, like we said, this program will be a todos recorded. los que van a estar escuchando esta grabación. And so hello to everybody that's going to be listening to the recording. Estamos contentos porque estamos en un día de Shabbat, como decía mi esposo, And we are joyful because we are here and it's Sabbath day, like Apostle Nabi was saying, celebrando al Señor. celebrating the Lord. Y hoy día queríamos tocar el tema que mi esposo también mencionó sobre qué es la iglesia. So today we're going to talk about what is church. Y para poder entrar a ese tema, And so we could enter into this topic. yo quisiera primero llevarlos I want a to take you back Primera de Corintios, to First Corinthians Primera de Corintios 2:16. 2:16. ¿Por qué, dice el 16, por qué, quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. It says, "For who has known the mind of the Lord that he may instruct him? But we have the mind of Christ." Hoy día, para poder entender lo que significa la iglesia, Today, so we can understand what it means church, necesitamos tener la mente de Cristo. Amén. we need to have the mind of Christ. Tenemos que ser enseñados We need to be taught o vueltos a enseñar or be willing to be taught. cosas o romper paradigmas And so that our paradigms could be broken ya establecidos that have already been established y recibir la mente de Cristo. and receive the mind of Y Christ. entender lo que significa la iglesia con la mente de Cristo. And to understand what church is with the mind of Christ. La mente de Cristo tiene que estar, And the mind of Christ is to Presente. be present. pero para que la mente de Cristo esté presente, But in order for the mind of Christ to be present in our lives, tenemos que definir we need to define con qué mente nosotros fuimos enseñados. we need to define the mind that we were taught. Nosotros, la iglesia occidental, The Western church, tenemos la mente greco-romana. we have the Greco-Roman Hemos sido enseñados, Greco-Roman mind, hemos sido enseñados and we have been taught de una manera equivocada. wrongfully. Y eso vamos a aprender hoy. And today that's what we're going to expose. Vamos a aprender eso. Ahora, cuando venimos a tener la mente de Cristo, Now, when we come to have the mind of Christ, sabemos que nuestro Mesías es judío. we know that Jesus, our Messiah, is Jewish. Entonces, si nuestro Mesías es judío, So if our Messiah is Jewish, él tenía una mente hebrea. he had a Hebrew mind. Y nosotros tenemos que entender cómo tenemos que aprender todo lo que se refiere a la a lo hebreo, So we need to a las raíces understand hebreas, everything that has to do with the Hebrew roots, el modelo de pensamiento the model hebreo. of thinking, the way they think. Y no porque los judíos sean una raza superior, And it's not that the Jewish is a superior race, sino que la manera del pensamiento hebreo but the way the Hebrew thinks es el pensamiento de Dios. is the same way the mind of God thinks. Y el Señor les dijo que jamás el pensamiento hebreo And the Lord, he said that the Hebrew mind will not ever, podía estar unido al pensamiento griego, that cannot be combined with the Greek mentality, al pensamiento que tenemos actualmente. which is the mentality that we have now. Entonces, en base a eso, Nevi, So, Neve, according to that, ¿tú qué opinas? what do you think? Bueno, lo que acabas de decir es realmente profundo porque es Well, what verdad. you just said is very profound because Dice it la is true. The palabra word says En Primera de Corintios in 1 of Corinthians 2:16, 2:16 mas nosotros tenemos la mente de Cristo. says, "But we have the mind of Christ." Y la pregunta es, And the question is, Cristo tenía una mentalidad, un modelo de pensamiento. Un is modelo that de Christ pensamiento. had a way of thinking. Y además tenemos que destacar And we also have to come out from this D, que es con el pueblo judío que Dios habló constantemente. is that God spoke through the Jewish race to us Desde un comienzo. from the beginning. O sea, no lo hizo con Rusia, no lo hizo con Ecuador, In other words, he didn't do it with Russia or with Ecuador. lo hizo con Israel. He spoke through Israel. Ahora, eso no quiere decir que Israel no cometió
cometió errores. Now that doesn't mean that Israel didn't commit any faults, Por eso fue que vino Jesús para corregirlos. and that's why Jesus came, so he could correct them. Pero Jesús no vino para reemplazar su modelo de pensamiento por el pensamiento griego. But Jesus did not come to replace the mentality, the way of thinking from to a Greek mentality. Vino para más bien reforzar lo que le había enseñado Dios a Israel. But yet he came to reinforce what God taught Israel. Y para empezar, amigo, Dios al pueblo judío no le enseñó una religión, le enseñó una relación. And to the Jewish people, it wasn't taught a religion, it was taught a relationship between God and them. ¿Y sabes qué es lo que pasa, querido hermano? And you know what happens is that Es que nosotros los hombres us as men, tenemos una tendencia, we have a tendency y la tendencia es sentirnos seguros en la religión. is that we need to feel assured in the religion. ¿Por qué? Why? Porque la religión no demanda de nosotros una relación con Dios. Because religion doesn't demand from us a relationship with God. La relación con Dios So the relationship with God, demanda que nosotros pongamos esfuerzo, it demands that we put effort. porque Dios quiere que nosotros hablemos con Él. Because God wants us to speak with Him, Y esto es to tan Him. profundo, Denise, Javier, And this is so Adi, profound de que el Señor nos dio el Espíritu Santo that the Lord gave us His Holy Spirit para que no hagamos de Jesús una religión, so we won't make a religion out of Jesus. sino que sea Jesús una constante relación en nuestras vidas. But instead, Jesus will be a constant relationship in our lives. Entonces, quiere decir So that means, que el caminar con Jesús it means that to walk with Jesus significa caminar con un modelo de pensamiento means to walk in a certain mindset que promueve en todo momento una relación. that promotes at all times a relationship. ¿Y cómo establece una relación? And how do you establish a relationship? Establece una relación You establish a a relationship través de la instrucción. through the instruction. Ahora, pero hay personas But there is people que cogen la instrucción de Dios. that they take the instruction of Mira God, esto, Denise y Javier, cogen la instrucción de Dios they take the instruction of y la God, vuelven religión. and then they transform it into a religion. ¿Cómo se vuelve la instrucción una religión? Now, how does instruction become a religion? Cuando la instrucción no tiene un propósito. When the instruction doesn't have a purpose. Y el propósito lo dice claramente la palabra. And the word clearly shows us the purpose. Es que Jesús sea glorificado. Is that Jesus will be En glorified. todo momento vamos a In all buscar una times. relación con Jesús. And all Amen. time we need to seek a relationship with Eso Jesus. fue lo que le pasó al joven rico. Amen. And that's what happened with the rich guy, the El rich joven man. rico había hecho del mandamiento una religión. He made from the commandment, he made it into a religion. Y cuando el autor de la vida le dijo, ven conmigo, So when the author of life said, "Come with me, tengo una relación conmigo, have a relationship with me," él le dijo que no. the rich guy said, "No." ¿Qué opinas, Dick? Así es, amén. Y también queremos hablar un poquito más sobre lo de la mente, la mentalidad griega y la mentalidad hebrea. So we want to talk about the Greek mentality and the Hebrew mentality. Entonces, el Señor jamás quiso So the Lord never really wanted que su pueblo se uniera He a didn't los want that caminos, que su pueblo se uniera a los caminos de las naciones. He didn't want his people to unite with the same ways of the other nations. Él no quería que su pueblo sea contaminado con el pensamiento de las otras naciones. He didn't want his people to be contaminated with the mindset of the other nations. Entonces, por eso queremos seguir definiendo lo que es la mentalidad hebrea de la mentalidad griega. So we want to continue to distinguish the difference between the Greek mentality and the Hebrew Para mentality. que hoy podamos ser libres de esa mentalidad So today griega. we could be set free from the Greek mentality. Para que son dos. nuestra mente sea rebobinada So our minds could be renewed en la voz del Espíritu de Dios. in the voice of the Holy Es que Spirit. son dos mundos Son diferentes. totalmente Because it's two diferentes. totally different ¿Tú qué worlds. tienes que decirnos, Denise? Como usted decía, realmente nosotros hemos crecido en esa mentalidad. Ujú. Y ahí es donde hay un desafío en nuestras Así vidas. es. Porque la mentalidad, cuando se nos instruye, eso se vuelve una cultura para nosotros. And what happened is Se that we vuelve un patrón de pensamiento que es muy difícil de sacarlo, Ujú. a menos que sea permitiendo que el Espíritu de Dios
tumbe esos paradigmas y nos vuelva a instruir. Así es. So what it is that since we were raised in this mindset, it's really hard for us to get out of it. So we have to allow the Holy Spirit to break those paradigms and change us and transform us. Entonces yo creo que hoy en los hermanos que nos están escuchando, So I believe that the brothers and friends are listening to us today. Dios los está desafiando. Is that God is challenging you. Porque es muy difícil que se nos hace muy difícil el ser reenseñados. Because it becomes real hard for us to be retaught. Pero hoy Dios nos está dando la oportunidad Así But es. today God has given us the de poder opportunity entender la mentalidad de cómo Cristo quiere que sea la iglesia. Así es. to understand how the mentality that God wants us to have. Así es. Por ejemplo, un ejemplo para que usted pueda entender a lo que nos referimos. An example so you can understand what we are referring to. Por ejemplo, la mentalidad griega The Greek mentality se basa todo en la lógica, is all based on logic en lo que pueden entender, and what they could en lo que understand han aprendido. and what they have learned. Pero la mentalidad hebrea But the Greek, the Hebrew mentality es lo contrario, bloquea la lógica. is the opposite. It blocks away the logic. Bloquea totalmente la lógica y camina Totally. en base a Dios. And it walks in base of God. Imagínese la diferencia. Now, do you imagine the ¿Qué difference? opinas, Ned? No, definitivamente esto es tan profundo And y tan definitely, sencillo. this is so profound at the same time so Porque simple. el Evangelio de Jesús no es complicado. Because the gospel of Jesus is not La complicated. palabra de Dios no está lejana a nosotros. The word of God is not far from us. Para el que es rebelde es complicado. For those who are rebels, it is complicated Para for el que them. quiere caminar con la lógica, The ones that want to walk in the logic, con la lógica del ser humano. the logic of the human being. Un ejemplo, An example. Dios dice en su palabra The Lord says in His word que le adoremos y lo consideremos en nuestros ingresos. that we will worship Him and consider Him in our income, Porque adorándolo a Él vamos a tener provisión. because through worshiping Him, we're going to have provision. Entonces tenemos los diezmos. So then He installed the tithe. Pero en la mente lógica, But in the logic mind, eso es locura. that is craziness. Usted le dice a una persona que es tacaña You say to someone that's stingy, que dé el 10% a and Dios. you tell them, leave the 10% to God. En primer lugar, le declara loco. First of all, He's going to say to you Y en, that you're y crazy. en segundo lugar, And second, todos los que le rodean everybody that surrounds them también los va a declarar locos. is also going to declare you crazy. Por eso es un reordenamiento, And that's why it's a reordering todo. everything. Y reordenar su pensamiento con la palabra de Dios. And to reorder your mindset, your thoughts to the Word of God. Entonces, este programa es acerca de la palabra. So this program is according to the Word. Y queremos reconectar Iberoamérica con Israel. And we want to reconnect Iberoamerica with Israel En el nombre de in Jesús. the name of Jesus. ¿Qué más hay con respecto a la mente? Porque esto es tremendo lo de la lógica. So what else is more according to the mindset? Por Because ejemplo, this si nos, logic vamos a thinking. si nos vamos a Génesis 1, So if we go to Genesis 1, en el versículo 5, verse 5, para nosotros los occidentales, o For la mente us, griega, for us, with the Greek mentality, para nosotros el día es el amanecer hasta el anochecer. so for us, for Eso es example, un the Greek día. mentality, this is one day is from sunrise till the next day. Pero mire lo que dice en Génesis 1:5. But look what it says in Genesis 1:5. Dice en el último versículo del Génesis 1:5, en la última parte del versículo, y fue la tarde y la mañana un día. So if we look at the second part of the verse, it says, so the evening and the morning were the first day. Y de ahí saltémonos al 8. Qué tremendo. Y la segunda parte dice, y fue la tarde y la mañana el día segundo. And if we go to verse 8, it says, and God called the formation, okay, the second part, so the evening and the morning were the second day. Y después nos vamos al versículo 13 de Génesis 1. So if we go to verse 13, Y fue la tarde y la mañana el día tercero. so the evening and the morning were the third day. Y así sucesivamente el 19, el 23 y el 31. And in the same way it says on 19 up to 31. Dice que el día es de la tarde a la mañana. So it says that a day is considered to be from the evening till the morning. Pero para nosotros, But for us, the Greek la mentality mentalidad occidental es and la the Western mañana and the Western mindset es la is from mañana hasta la morning noche. till night. Entonces,
la mente de Cristo, So the mind of Christ, la mente hebrea, the Hebrew mind, es la mente de la palabra. is the mind of the word. Y se nos borró de toda esta realidad. And all this reality was erased from ¿Cómo us. se nos borró de toda esta Now, realidad? how was this erased from us? Muchos años atrás, siglos Many atrás, centuries back. hubieron muchos personas importantes, There were many. en There la were many. historia. There were many historian people, personas, people in the history that were very muchos important. pensadores, A lot of thinkers, como Aristóteles, like Aristotle, Platón, Homer, uh, Epicurus. Plato, Homer, Pickers. okay, then I forgot their names. Todas estas personas todas estas personas fueron pilares de la civilización griega All these people were key players in the the Greek mindset, the way they think, y educaron and they educated a Grecia. Greece. Y todos estos eran pensadores. And all these people were great thinkers. Y lo que enseñaban era de Scholars. que todo tenía que ser a través de la lógica. And what they taught is that everything had to be through logic. Y a través de ellos se levantó el gnosticismo And through them, Gnosticism was raised hasta el día de hoy. until nowadays. Y por ejemplo, en el tiempo de ellos, And for example, in en los tiempos de ellos, de in their time de frame, estos great pensadores, thinkers. se llevaba un tema, por ejemplo, el Coliseo, For example, they will go to the Colosseum and they will talk about a theme, y a se topic. hablaba en ese lugar sobre ese tema And in that Colosseum, they will speak about that topic sin llegar a ningún resultado. without really coming to a conclusion. Por ejemplo, ellos decían que el mundo es cruel For example, they will say the world is cruel. y que no podía haber sido hecho por un Dios bueno. And they said that this world could not have been made by a good God. Y esto comenzó, todos estos pensamientos And all these thoughts de started gnosticismo, of Gnosticism. Gnosticism. comenzaron a influenciar They started to influence el concepto de lo que es la familia, the concept of what el family is, concepto de lo que es la the educación, concept of what education el is, concepto de lo que es la costumbres, the concept of what the customs are, y comenzó a alterar las leyes. and they started to alter the laws. Y durante mucho tiempo este pensamiento helenístico, que después le llaman helenístico, And later on, through this type of thinking, se perpetuó. everything was Se perpetuó. it was Ajá, ok. Entonces perpetrated. después aparece Marción. And then after that, Aparece Marcion. una persona que tenía que ver mucho con las doctrinas de la palabra. Marcion came and he had to do a lot with the doctrine of the word. Y aparece Marción And Marcion came con este pensamiento, with this way of thinking, que el Dios del Antiguo Testamento that the God of the Old Testament era un Dios totalmente diferente al Nuevo Testamento. was a totally different God from the New Testament. Entonces se comienza a formar So then, ese pensamiento. so that mindset started to form. Entonces se nos desconectó, And so then that disconnected it, influenciado por todo el gnosticismo, influenced by all Gnosticism, influenciado por todos esos pensamientos griegos, of all that Greek mentality and the thoughts, se nos enseñó that taught us que el Dios del Antiguo Testamento ya no tenía nada que ver con el Dios del Nuevo Testamento. that taught us that the God from the Old Testament had nothing to do with the God from the New Testament. Y es como cuando usted, toda la historia del pueblo hebreo el pueblo donde se desarrolló Jesús And you see that the people where Jesus was grew up in es The el Hebrew pueblo people. hebreo. is the Hebrew people. Es el pueblo hebreo. The Hebrew people is De where ahí es Jesus donde grew se up with. desarrolló Jesús. That's where Jesus grew up with. Pero todo eso se nos quiso borrar But all a that was, través de estos movimientos de pensamiento. setting us apart away from the way they think. Por ejemplo, vámonos a una definición de lo que es la adoración. For example, let's go to a definition of what worship is. En este tiempo se adoraba igual, la gente de muchas de las religiones adoraban. And this time, back in the days, many of the people worshipped, Usaban instrumentos, and they would use instruments, iban a un lugar público, and they would go to a public place, danzaban, they would dance,
Pero después de ese evento público, But then after that public event, ellos iban a sus casas they would go home y tenían una vida totalmente diferente a la adoración que hacían en público. and they had a totally different lifestyle at home than what they presented in the public. Porque ellos dividían lo Because- que era la vida espiritual de la vida física. Because they divided what it was to have a spiritual life with a physical life. Y eso es hasta el día de hoy, Nevin. And that is until nowadays. Hasta el día de hoy nosotros encontramos lo que se llama la esquizofrenia espiritual. And that's what we call this schizophrenic, the spiritual schizophrenic que produce un doble estilo de vida, that produces a double standard of life. que abre a la vez puertas al espíritu de desenfreno. Así That es. opens up the doors to a spirit of lawlessness. Y el espíritu de desenfreno, querido And amigo that que nos spirit escucha, of lawlessness, my friend, puede dejar a un cristiano cojo de por vida, can leave a Christian lame for life. porque comienza a pensar que ese es el Dios que servimos. Because he starts to think that that is the God that we serve. Y la palabra dice que nuestro Dios es santo, es especial. But the word says that our God is holy. He is Tenemos special. que nosotros esforzarnos So we need to push ourselves en el nombre del Espíritu, en el nombre del Señor Jesús, in the name of Jesus, para en el poder del Espíritu so that Santo through the power of the Holy Spirit, pensar como piensa Dios. we need to start thinking like God thinks. Y ahí usted va a ver cómo el Espíritu de Dios le va a hablar. And you will see how the Holy Spirit will talk to you then. Yo tengo un testimonio personal Now, I have a personal que yo testimony quiero compartirle. that I want to share. Yo tengo 25 años por la misericordia del Señor sirviéndole, Now, by the mercies of God, I have 25 years serving Him, pero yo jamás había ido a un seminario, but I have not once gone to a seminar jamás había tenido una relación directa ni siquiera con la Biblia, or have a relationship directly con la with Biblia. the Bible. No sabía que la palabra de Dios la podía leer, Now, I didn't know that we could read the Bible. pero cuando vino a mi corazón convicción de pecado, But when the conviction of sin hit my life, yo me arrepentí I repented from my y yo sins. quería pensar de la manera que a Dios le agrada. And I wanted to start thinking the way it pleased God. Entonces hice un cambio inmediatamente. And so a shift in my mind happened. Yo quiero pensar como Dios quiere que yo piense. And then I want to think like Jesus wants me to think. Y eso cambió mi vida. And that really changed my life. Desde ese momento, son 25 años, From that moment on, which is now 25 years, que desde que me levanto quiero pensar como Él piensa. that when I stand up, when I wake up in the morning, I want to think the way He wants me to think. Quiero leer lo que Él quiere que yo lea. I want to read what He wants me to read. Quiero aprender lo que Él quiere que yo I aprenda. want to learn what He wants me to learn. Y eso me acercó cada vez más al Espíritu de Dios. Amén. And that brought me closer every day more and more to the Holy Spirit. Porque, hermano, esto es tan importante lo que estamos enseñando esta Because, brother, mañana. this is very important what we're sharing with you today. Porque las personas ven a un Dios complicado. Because the people see a God that's complicated. Pero lo complicado es tener dos modelos de pensamiento. But the complicated thing is to have two mindsets. Pero cuando usted en el fondo de su corazón But in the depths of your heart, dice, yo voy a pensar como Dios quiere que yo piense, when you decide that you want to think the way God thinks, el Espíritu de Dios se acerca a usted. the Holy Spirit, the Spirit of God, gets close to you. Porque es Él el que le va a señalar y le va a sellar Because it is He who is going to signal you and He's going to seal you. su mente y su corazón Your mind and your heart con sus leyes with His laws, que van a moldear su manera de pensar. which are going to mold the way you think. Entonces, la pregunta era al comenzar el programa, Now, the question was at the beginning of the program, ¿qué es la iglesia? what is church? Y podemos ver que Di nos está dirigiendo And we could see how Dia is directing us con el modelo de pensamiento que debe de tener la iglesia. Así with es. the way that the church should Bueno, think. entonces decíamos que la adoración para el modelo griego, So we were saying that for the Greek mindset, the ellos se worship, reunían is tal that they como will- nos reunimos el día de hoy. they will gather together once a week or so, like we do Adoraban, now. Tocaban instrumentos, Like so, they play instruments, they pero will salían de ese worship. lugar y tenían una vida totalmente contraria. But when they leave that public place, they will have a totally different Pero- lifestyle. Pero, ¿qué es la adoración en el modelo hebreo? But now let's see what the Hebrew model shows of worship. Para el modelo hebreo, la adoración es una conducta continua. For the Hebrew mindset, the worship is a continual
lifestyle. Y no solo se limitaba al templo, And not only was it limited to the temple, sino que tiene que ver con el trabajo. but it has to do also with work. O sea, cuando usted va a trabajar, usted adora a In Dios. other words, when you go to work, you worship God. También tiene que ver con su casa. Cuando And usted also está en has su to casa, do, usted adora a it has to Dios. do with your house. When you go to your house, you go to worship God. Cuando usted está celebrando las fiestas del Señor, usted está adorando a When you're Dios. celebrating the feast of God, you are worshiping God. Cuando usted está en el Shabbat, celebrando el sábado con el Señor, usted está adorando a Dios. When you are on Sabbath celebrating, you are worshiping God. En su casa, cuando usted está dando ejemplos a su hijo de su vida con su conducta, usted está adorando a Dios. At your house, when you give an example to your children, your conduct, you are worshiping God. Cuando usted está comiendo en la mesa, usted está adorando a Dios. When you're eating together on a table, you are worshiping God. Entonces, para el modelo griego era solamente en el templo, So for the Greek model mindset, it was only at the temple. pero para el modelo hebreo But es for the una Hebrew model, conducta continua. and mindset is a Entonces, continual Denise, tú conduct. tienes un testimonio de una So then hermana, you have ¿verdad? a testimony. Sí, y para el modelo griego, iglesia es hacer. Ujú. Ir el for the- domingo Así y es. meterse en un edificio And for the Greek Y- mindset, the church is to do, y hacer to go cosas. into a building. Pero para el modelo griego es ser. Para el modelo hebreo. Para el modelo hebreo es ser. But for the model and the mindset of Como the decía Hebrew Di, yo is, soy un adorador be. 24 horas, 7 días a la semana. like Dee was saying, I am a worshiper 24/7. Y esto tenemos un testimonio de una de las jóvenes de la iglesia hogar. And we have a testimony of one of the young adults group. Para el día de Thanksgiving ella estaba dándole gracias a Dios. During Thanksgiving, we were together and she was giving thanks to Y ella God. le da gracias a Dios porque ella viene de una iglesia donde tenía un modelo griego. And she was giving thanks to God because her background was that she came from a church where they had a mindset of a Greek mindset. Y cuando ella llegó a la iglesia hogar, And when she came to the home church, al principio le fue muy difícil cambiar su manera de pensar. in the beginning for her, it was really hard to change the way she thinks, her Pero luego mindset. se empezó a dar cuenta But then she started to realize de cómo la verdadera iglesia how the real church no está dentro de un edificio, is not inside a building, sino que la iglesia somos nosotros. but the church is us. Y empezó a recibir mucha bendición. And she started to receive much blessing. Ella decía que cuando ella iba a su iglesia anterior, She was saying that when she used to go to her church llegaba before, el domingo y no conocía a nadie. she would come to a Sunday service and she didn't know Se sentaba y anybody. nadie conocía sus problemas. They sit down together and nobody knew each other's Pero desde problems. que está en la iglesia hogar, But since she has been in the home church, ella decía que ha sido increíble cómo ha podido sus cargas ponerlas en los demás hermanos. she said it is incredible how she has been able to put her burdens upon the rest of the brothers Y and cómo friends. Dios mismo se ha ido revelando a su And vida. how God himself started to reveal himself to her in Porque her personal como life. dice Di, en el modelo griego, Like Dee was saying that in the Greek model, la lógica logic no le da espacio al Espíritu Santo does not give any space to the Holy para Spirit revelarse a nosotros so mismos that como he could Dios. reveal himself to us like God. Pero cuando uno viene al modelo hebreo, But when we come to the Hebrew el model, Espíritu Santo se the encarga Holy Spirit is in charge de hacernos ver quién es Dios. of helping us see who Y God ella is. decía que estaba impresionada de ver cómo Jesús se había revelado a ella. And she was saying how she was so impressed how Jesus revealed himself to her. Y su vida ha sido completamente And her transformada. life was totally Estaba transformed. grandemente en depresión And she was in great depression. y ahora tiene un gozo que no And para de now you see reírse. that she has a great joy that she can't Y stop tiene una smiling. familia espiritual And she has a Amén. spiritual con la que family ella puede contar. in which Qué she lindo. could count on. Ujú. Bueno, también para dar otra definición o otro ejemplo, And to give another example, con respecto a la educación, por ejemplo, in respect to education, for example, el modelo griego, the Greek method or the Greek model, la responsabilidad de la educación, the responsibility of education eso recae sobre los maestros falls upon the teachers o recae sobre el gobierno. or upon the government. Pero en el modelo hebreo, la educación, But in the Hebrew model, education, la responsabilidad cae sobre los padres. the responsibility falls upon the parents to Los teach. hijos son enseñados en su casa. The kids, the children are taught in their house. Son enseñados y vamos a hablar del currículum, por ejemplo. And for example, let's talk about the curriculum. El currículum del modelo de la educación griega The curriculum in the Greek model es solamente de la lógica y la retórica. is only about logic And rhetoric. and rhetoric. Por eso es que hay ahora tantas ciencias And that's why we see that there's so much science que now nos alejan de Dios that pushes us away from y God. que nos hacen razonar en And- el humanismo. And it pushes us to rationalize in our humanism. Y en el currículum de la educación hebrea, But in the curriculum of the Hebrew model,
los padres enseñaban, lo primero que enseñaban es la palabra de Dios. The parents would teach, and the first thing that they taught was the Word of God. Lo segundo es que les enseñaban a desarrollar talentos para sus futuras profesiones. And then the second thing that they will help them to develop talents for their professional lives in the future. Y tercero, entrenamiento militar. And the third was military training. Así que totalmente diferente. So totally different. Es que el modelo... Tenemos que rebobinar Claro. nuestra mente. Y yo sé que a algunas personas se We les need to está be retaught, destapando and la I see tapa that. I imagine there's people de that los sesos, their brains are Yo, being por ejemplo- opened up. por pero and se are lo puede learning arreglar en el things. nombre de Por Jesús. ejemplo, por But we ejemplo, could fix those things in the name of Jesus. por ejemplo, nosotros vemos personas que nos visitan en la iglesia For example, we see people that visit us in church. que traen a sus hijos y nos la dejan en la iglesia de niños y dicen, arrégleme a mi hijo, que ya no lo aguanto más. So they will come to visit us, and they bring their kids, and they put the kids in the kids school or in the teaching, and say, "Here's my kids," and then just leave them there, and they say, "Fix them because I can't no more. I can't deal with them no more." ¿Por qué? Porque si regresamos a lo que es la enseñanza, la educación, Why? Because if we go back into what education is in Tal the vez- Greek model, tal vez los padres no están dando testimonio. you probably see that the parents are not giving their testimony. Entonces hay paradigmas, So there's paradigmas. paradigms that need to be broken. Sí, y es muy importante, de acuerdo a lo que dice Di, So it's very important, according to what Dee was saying, recuerde que su testimonio es lo más importante en el hogar. is that your testimony is the most important thing in your Porque home. mire, podremos tener el gobierno, las escuelas públicas, Because we could have the government helping, the public schools, todas negando el nombre de Jesús, everything, even everything, all the schools denying the name of Jesus. pero si en su casa, But if in your que es house, su jurisdicción, which is your el jurisdiction, nombre de Jesús está puesto en alto, and the name of Jesus is put on high, eso señalará sus generaciones. that will seal your generations. Porque mientras más perversión hay afuera Because when there is more perversion out y there, adentro hay más santidad, and within your home there's more holiness, sus hijos verán la diferencia. your kids will see the difference. Y la diferencia moral And the difference in your moral siempre la character, gana Jesús. Jesus will always win the battle. Eso recuérdelo. Always Así remember que that. entonces, mi amor, en base a lo que tú dices, So, and based on what you're saying, Dee, la iglesia comenzó en la casa. La iglesia Church comenzó en la started casa. at Ya vamos home. para allá. Llegamos a ese Ya, punto. and vamos that's the allá. bottom line. Bueno, otro punto es el amor. Now, another point is Y- love. Y ese tiene mucha culpa nuestro querido Marción. And our friend Marcion had a lot to do with this. Porque, bueno, no querido, ya, no. Es que hay que bendecir a todo el mundo. Basically, we have to bless all the No world, so we deseado. bless him. Bueno, pero el amor en la mentalidad griega But love in the Greek mentality, es solo un sentimiento y una emoción. it's only like an emotion or an emotion, Es solo, ajá. Pero, a feeling. pero el amor en la mentalidad hebrea But love in the Hebrew model, no es un sentimiento, it's not just a feeling, sino el escoger sobre algo. but it's to pick something over another thing. O sea, tener compromiso. In other words, to have a commitment. Ejemplo, el Señor dice en su palabra, si me amas, cumple mis Mis mandamientos. For example, in the word, God says, if you love me, you need Porque to me amas. fulfill my commandments. Qué bello. Porque me amas, o sea, Because you love me. porque me escoges a mí, Is he es saying que cumples mis because you're mandamientos. picking me, you're choosing me, Porque quieres tener- follow my Porque commandments. quieres tener una relación conmigo. Así Is it because es. you want to have a relationship with me? O sea que no Follow my solamente, commandments. no solamente es un acto de emoción, sino que es una acción. So not only is incluye it una an acción. act of emotion, but it comes with an action. Y aquí nosotros tenemos muchos testimonios. And here we de have eso. so many Porque testimonies. mucha gente dice, no, pero es que ustedes son muy confrontativos. Because many people say, oh no, because you guys are so Porque confrontative. lo amamos. Dicen, porque en la Biblia el Señor, Dios es amor. And then they say, no, because the Bible says that God is love. Entonces usted no me puede hablar así. So then they say, so you can't speak qué to me opinas? harsh like that. La Biblia dice que mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. The word says that it's better to have a Esa es difícil. It's better to be rebuked, open rebuke than hidden love. hidden love. ¿Por qué dice eso la palabra? Now, why does the word say that? Porque amigo y hermano, Because my friend and no and vaya a brother, pensar que nosotros caminamos con un bate dándole batazos a la gente. don't think that we walk with bats in our hands, giving batting people around. De eso no se trata. That is not what it's Cuando about. nosotros a usted lo reprendemos es porque queremos que tenga una relación con When el we- Rey de Reyes y Señor de Señores. Queremos When we que- rebuke you, we rebuke you queremos because que we esa want you to persona- have a Ajá. relationship with God. Queremos que usted escoja
a Dios. We want you to choose God y escuche la voz de Dios. and to hear the voice of God. Mire, nosotros no somos el Espíritu Santo, Now listen, we are not the Holy ni Spirit, lo intentaremos ser, Dios and nos nor libre do de we eso. want to be. Pero cuando nosotros le decimos, haga lo que dice la palabra, But when we say to you, do what the Word is telling you y to do, hágalo con fe para una relación con Jesús, and do it with faith to have a relationship with sabemos Jesus, que el Espíritu Santo se le va a aparecer en el camino. we know that the Holy Spirit is going to show up in the way. Son incontables los testimonios. Countless Personas testimonies. que al comienzo se molestaban cuando le decíamos, mira, la palabra de Dios dice esto, tienes que hacer esto. Countless testimonies when the people will get upset because they will receive a word of correction or Pero con la instruction. mentalidad grecorromana, But having that mentality of Greco-Roman, el diablo les hablaba. the enemy will speak to them. Les decía, no te dejes correr la vida, tú eres grandecito. And the enemy will say to them, don't let them run your life. Y You're a ellos big person comenzaban a now. pensar así. And so then they started to think that way. Apóstol, usted no me va a correr la vida a mí. And they will say, Apostle, you're not going to run my Yo soy life. grandecito, usted no me va a enseñar I'm lo a que yo grown tengo up. que You're not hacer. going to show me what I need to do. Pero cuando se quebrantaron But when they surrendered their y lives, vieron a Dios entrar en su vida de manera personal, and then they saw God enter their lives in a personal way, ahora nos buscan para que Dios les hable. now they seek us so God could speak to them Y through ya ahora us. ya no nos necesitan. And now they don't even need us anymore Porque because ya they el have Espíritu de now Dios the Spirit of God. los llevó al nivel de relación que querían. And the Holy Spirit has taken them to the level of personal relationship that they needed to be. Amigo, cambia el concepto de lo que es la iglesia. My friend, change the concept of what church is. La iglesia no es un club donde tú llegas para hacer todo lo que te da la gana. Church is not a club where you arrive to do anything you want. Si ese es el concepto tuyo de iglesia, If that is the concept that you have in your mind te vas a of what church relacionar con is, los siguientes. you're going to be related to this following. Con Lucifer, You're going to be related to Lucifer, Satanás, Satan, el diablo, the devil, Mamón, Mammon, Tamuz, Tammuz, el dios de la suerte, the god of luck, el dios de la perversión sexual, the god of sexual perversion. pero no con el dios de Abraham, Isaac y Jacob. But you will not encounter the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Pero si ves la iglesia But if you see church como el sitio de encuentro con Dios, like the place where you find God, donde vas a tener una relación con Dios, where you're going to have a relationship with y God, que la iglesia comienza en tu interior, and that the church starts in your inner person, prepárate. then be prepared Dios te va a hablar. because God is going to speak Él es to el you. creador del He universo. is the creator of the universe. Bueno, y entonces ahora se ha desarrollado So now what has developed una mentalidad a que mentality ya no se puede decir, no se le puede decir a la persona que está pecando, a mentality where you can't tell the Wow. person that they're sinning. You can't porque si confront them no se anymore. resiente la persona. Because then the person gets Y se ha hecho resented. ya una cultura And that has become a culture donde ya el pecado es una opción where now dentro de la iglesia. where now you find sin being an option within the church itself. Sin embargo, cuando están en el mundo, escuchan cosas fuertes, But in the other hand, when they were in the world and they hear strong things, escuchan palabras claras, such as very clear words, confrontative words, pero como esa mentalidad griega se ha metido en la iglesia, but because this Greek mentality entered into the church y dice que le inició Marción, that Marcion ahora initiated, en la iglesia no se puede decir sino todo despacito. it seems that you para que la can't gente say no se anything at ofenda. church, but only say very softly so the Denise, person won't be offended. Denise, tú como líder de jóvenes, ¿tienes algo que contarnos? o? Bueno, realmente eso que dice Pastor Nevi es real. Well, Nosotros hemos visto jóvenes que han estado en el mundo, Really, that what Pastor Nevi was saying is really true. We have seen young adults that han have been in the venido, se los ha world, confrontado con su pecado and they came and we confront them with their y han sin, decidido dejarlo todo por Jesús. and then they have decided to leave everything behind for Mientras hay otros que Jesus. se ponen bravos, When you see other ones that get upset, dicen que les controlamos la vida, and then they say that we are controlling their se lives, regresan al mundo and then they go back to the world, y están peor, controlados por el diablo. and then they go back to the world, and their lives is worse because their lives is being controlled by the devil. Pero yo creo que una cosa que es también importante en el modelo griego y el modelo hebreo es el asunto del perdón. So digo, I think another that's important thing that in the mindset of the Greek and the Porque Hebrew en el is the modelo- concept of En forgiveness. el modelo griego nosotros creemos
que venimos a Dios y perdónanos y ya. Because in the Greek mindset, we think that we just come to God and say, God forgive us, and then that's it. Pero en el modelo hebreo, But in the Hebrew y si model, vemos en el Antiguo Testamento, and if we see in the Old Testament, el Señor nos perdona, the Lord forgives hasta se us. perdonaban los unos a los otros, They even forgave one another. pero siempre decían, ahora ¿cómo me vas a restaurar? But then they also say, now how are you going to restore me? Pero hoy en día, But nowadays, todo es gracia, gracia, everything is gracia. grace, grace, Ah, grace. yo peco y el Señor me perdona al día siguiente. And they say, oh, everything is grace, so I'll sin, Pero and no, God is going to forgive me. Tenemos que entender que el mal que hemos hecho, But we need to understand that the wrong thing that we did nosotros tenemos que restaurar a Dios is that when we repent, we need to restore y God. caminar conforme a lo que Dios quiere que nosotros hagamos, And then walk according to what God how God wants para us to que walk. podamos recibir la gracia de Dios. So we can receive the grace of God. Porque esa gracia, gracia, Because that grace, es grace ni más lo que decía Apóstol Nevi. is what Pastor Nevi was saying. Peco, I sin, soy I sin, I cristiano y sin. hago I'm lo a que me da la Christian and gana. I do whatever I Y want. eso no es gracia. And that is not grace. Eso no es gracia porque el concepto de gracia es algo que también tiene que ser reevaluado en base al modelo hebreo. And that is not grace because the concept of grace needs to be reevaluated according to the model, the Hebrew model. No quiero interferir con lo que mi And I don't esposa, want to interfere what no sé Dee si tenga is- ese concepto acerca de la gracia en el modelo hebreo. And I don't know if she has gonna tengo talk el about concepto that. de lo que I es don't la want to get ahead of salvación. things. Ya, pero rapidito voy a compartirle este post, no, este platito de la palabra. So really quick, I want to share this little piece of the pie. En el of the concepto word. hebreo, And the concept, the Hebrew concept, gracia es, grace means, escuche bien, now listen gracia es carefully, grace el is regalo que Dios le da a usted the gift that God gives you para que todos sus caminos sean cambiados a los caminos de Dios. so that all your ways can be shifted and changed to the ways of God. Gracia en el modelo griego Grace in the in the Greek model es que yo puedo seguir pecando is that I could continue sinning hasta que Dios se le ocurra perdonarme. until God feels like forgiving me. No, el modelo hebreo es la gracia de Dios, es la intervención de Dios en su vida, amigo. No, the Hebrew model is that grace is the intervention of God in your life Porque Él quiere transformarlo para sus because He caminos. wants to transform you for His ways. Le voy a dar un ejemplo maravilloso de la gracia de Dios, Now let me give you an example of the grace of God. que le va a sonar durísimo, That is probably going to sound harsh, pero fue pura gracia. but it was all grace. Se convirtió una vez una persona This person converted to Jesus que tenía un estilo de vida homosexual. who had a lifestyle of homosexuality. Se convirtió en una cruzada. So that person converted in a crusade. Y saliendo del Coliseo, And coming out of the Colosseum, él le hizo esta oración con 2 amigos más al Señor. he did this prayer with 2 of his friends. Los otros 2 amigos eran ya cristianos. And the other 2 friends were already Christian. Le dijo, Señor, And this guy said, this person said, Lord, yo te he descubierto el día de hoy. today I have discovered you. Yo no quiero volver jamás a pecar nuevamente con este estilo de vida. I don't want to, he said, Lord, I don't want to sin anymore with this lifestyle. Si tú ves que eso va a pasar, Lord, if you will see that that's going to happen, llévame contigo. just take me with you now. Déjeme explicarle qué pasó. And let me explain to you what happened. Tuvieron un accidente saliendo de la cruzada. So they had this accident coming out of the Colosseum. Y el out- único out que of the- falleció en el accidente and the only one that died in that accident fue el que hizo la oración. was the one that made that prayer. ¿Es eso gracia de Dios? Is that grace of God? Abundante That gracia. is abundant grace. Porque está ahora en gloria, Because now he is in glory with God. disfrutando la vida eterna Enjoying eternal life, que pudo haber sido lastimada. which could have been the opposite. Seguimos, mi amor. Bueno, otro ejemplo. So another example, La paz. peace. ¿Qué pensamos nosotros de paz? What do we think Con, about nuestra peace? con la mentalidad. Ausencia de With our- guerras. No hay guerra. This is what the Greek no- mentality esa es la says. paz, ¿verdad? There's no war. That's what peace means. Eso no es lo war. que la mente occidental o la mente griega piensa. That is how the Western mindset or the Greek mindset thinks. Pero ¿qué piensa la mentalidad hebrea? Now, but what does the Hebrew mindset Viene de la Mean- palabra shalom y significa plenitud de bendición. and it comes from the word shalom, which means Plenitud de bendición. fullness of blessing. Tú puedes decir las 4 definiciones que tiene. Now, can you say the 4 definitions of shalom? Claro, la palabra shalom
The word shalom, que significa paz. which means peace, Prepárese porque esto prepare yourself. va usted a entrar en la plenitud de bendición. Prepare yourself because you're going to enter into the fullness of blessings. Significa 4 cosas. And it's 4 things are enclosed in shalom. Salvación, Salvation, sanidad, healing, prosperidad y prosperity, liberación. and deliverance. Entonces, si usted es alguien que cree que Dios lo salva, So if you're someone that believes that God saves, pero que Dios no lo quiere libertar de but that demonios, God doesn't want to deliver you from demons, usted no está caminando en la plenitud de Shalom que habla la Biblia that means that you're not walking in the fullness of shalom, which the word speaks of, y que solamente la puede recibir en el nombre de Jesús. which you can only receive in the name of Jesus. Así que si usted, su vida está totalmente alterada So if your life is totally altered, y el Espíritu de Dios decidió que usted vea este video and the Spirit of God has decided that you will watch this video, y probablemente 3 meses, 6 meses luego de haberlo grabado, and probably 6 months down the road after this has been recorded, recuerde, remember, arrepiéntase de su pecado repent of your sin y entre en la paz con Jesús. and enter into the peace with Jesus, Su vida va a ser and your transformada life will be y transformed, va a comenzar a pensar como Dios piensa. and you will start to think like Jesus thinks. También tenemos la bendición o la maldición, la definición griega. And we also have this other concept, the definition of the Greek of blessing and cursing. La bendición es cuando algo bueno nos pasa For the Greek mindset is when the blessing, something good happens, y la maldición es cuando algo malo nos pasa. and then the curse is when something bad happens. Esa es la mentalidad griega, Now that is the Greek Bajo la mentality. influencia del Dios de la suerte. del Dios de la suerte. Under the influence of the God of luck. Así Wow. Así es. Good luck or bad Pero luck. la bendición o maldición en la mentalidad hebrea, But in the mindset of the Hebrew mindset, blessing and curse is obediencia y desobediencia. obedience or disobedience. Amén, totalmente diferente. It's ¿Qué le totally parece? different. Realmente esto está Definitely, bello. this is beautiful. Porque sabe que, amigo, la palabra de Dios es dulce. Because my friend, the word of God is sweet. ¿Y cómo es el tiempo, el concepto hebreo? El concepto, And in the hebreo, el concepto griego es el tiempo es lineal. Now, time in the concept of the Greek concept, time is linear. No, los eventos no se repiten. Events are not repeated. Pero en el modelo hebreo But in the Hebrew model, es cíclico. it's cycles. Cíclico. They're cycles. Y es tiempos donde el Señor permite que nosotros repitamos para que vayamos de gloria en gloria. And these are times that the Lord allows to happen so we could go into Wow. glory, from glory to glory, A más gloria. to more glory. Así que es totalmente And diferente. it's totally different. Pero ahora sí vamos a llegar al concepto de lo que es la iglesia. So now we are finally going Hallelujah. to arrive to El the concept concepto, of what gri- church el is. concepto griego y el concepto hebreo. The Greek concept and the Hebrew concept. Bueno, voy a hablar sobre la salvación. And also Para salvation. la salvación, en el concepto griego, So let's start with salvation. And the Es- salvation for the Greek mindset es solo creer is to only believe y entender lo que estoy and creyendo. understand what I am believing. Pero en el modelo hebreo But in the Hebrew model, es creer it's to believe y dar fruto. and to give fruits Y dar Aleluya. fruto de lo que creo. Amigo, of what I believe. amigo, Dios quiere que usted dé abundante fruto. Friend, God wants you to give fruit in Y abundance. con esta manera tan poderosa de Dios manifestarse en su palabra, And with this powerful way that God can be manifested in your word and the word, corra a Jesús que hay grandes planes para su vida. run to Jesus because there's great plans for your life. ¿Qué tenemos con el Bueno, tiempo? decíamos que en el inicio que vino la cultura, la mentalidad griega, So in the beginning we were saying that the Greek mindset came. vino a través de todos estos It pensadores came through all these great thinkers. y se perpetuó en el concepto de lo que es la familia, educación, costumbres y And leyes. it penetrated the concept of what it is to be family. Y después vino Marción, And then later on we say that Martian came nos quitó de la bendición de la revelación de lo que nos trae el Antiguo Testamento. and he took away the blessing of what it is, what the Old Testament and the New Testament is, that they're the same God. Pero luego, después, a los 300 años después de Cristo, But then later on, after Christ, about 300 years, apareció otro fulano más. another person came along, Nombre. Flavio Valerio Aurelio Constantino, Constantine. el emperador Constantino. Hasta el nombre era feo. Constantine the emperor. ¿Y qué fue lo que él hizo? Now what did he do? Él
instituyó las famosas catedrales. He started the famous cathedrals. Las famosas catedrales comenzaron a ser constituidas And they started to build these cathedrals. y comenzaron a querer establecer Now they wanted to start to establish, de que la iglesia they wanted to establish that the church se desarrollaba en catedrales. would develop in cathedrals. Pero ¿qué realmente es en la palabra el concepto de iglesia? Now what is the concept in the word of what church is? El concepto de iglesia es, ¿tú nos puedes decir lo que significa el concepto de iglesia? Now what does church mean? Can you share with us what it means in the word? La palabra iglesia viene del griego eclesia. Now the concept of church in the Greek comes from the word how you say it? Eclesia. Ecclesia, Que quiere decir los llamados. which means the called ones. O sea que la iglesia no es, el significado de iglesia no es un edificio, So in other words, the word a church is not a building, como nosotros lo hemos visto like how en el modelo griego. for how many years we have seen it in the Greek model. Pero la iglesia son los llamados. But the church are the O called sea, ones. somos nosotros, In other words, it's us, los que hemos sido llamados a the ser ones that hijos de have been Dios. called Amén. to be children of God. O sea que cada vez que en la palabra del Señor habla sobre eclesía, o sea, iglesia, church en inglés, So every time that the word talks about church in the Bible, no se refiere al edificio. it's not referring to the building. El Señor no se estaba refiriendo a un edificio. He wasn't referring to a building. Pero como vino Constantino, But because Constantine came, recordemos que estábamos con esa enseñanza greco Now remember that we were- pensamientos de Grecia. remember the mindset was the Greek mindset at that time when Entonces vino Constantine was around. Constantino, And when he came, estableció a través del paganismo, porque era una cultura pagana, la cultura romana, so when Constantine came, and which he was in the Roman Empire, se mezcló con la cultura griega he mixed the two cultures, the y Greek se and creó the Hebrew. la cultura greco-romana, And that's where the Greco-Roman que fue establecida a través de las was established, generaciones, which was established a throughout the través de la generations religión oficial. through the official religion. Entonces se nos quiso enseñar So what was being taught to us de que la iglesia era más bien un edificio was that church was a building, y que la iglesia and that the church era solamente un programa and the church was simply just a program, y que en la iglesia and that in church, era cuando bueno, vamos a definir primero, quiero parar ahí, vamos a definir primero lo que es la iglesia greco-romana, el significado de la iglesia greco-romana y So el we're gonna- significado de la iglesia Hebrea. hebrea. so we're going to define what church is in the Greco-Roman and in the Hebrew. En la iglesia greco-romana, como decíamos, gr- primero es el edificio. So Es first, un edificio. in the Greco-Roman church is a building, Pero en la but in the mentalidad Hebrew, hebrea, in the Hebrew mindset, en la Biblia, in the Bible, la iglesia es donde dos o más están reunidos en su church nombre. is when there's two or more gathered in the name of Es Jesus. decir, que Aleluya. nosotros en este momento It's to somos una say that iglesia. us, for example, is right now we're being a church. Eso es We are being church. la That's what the diferencia difference is entre la una y la otra. between one Y tenemos and the que other. ser todos aquí reales Así And here es. we all need to be real y darnos testimonios unos a otros and Así give es. testimony one to the para other, que Jesús esté sentado con so nosotros. that Así Jesus es. could be seated with us. Otro, por ejemplo, es que en la iglesia solamente se relacionan durante la semana, una vez a la semana. So another concept is that in church they only gather once a week. Pero en la iglesia But in the church, the Hebrew mindset, hebrea era una familia church was a family. y Amén. se reunían en las casas. And they will Aleluya. gather together in the houses, in the Entonces, homes. la iglesia hebrea se reunía en las casas originalmente. So originally the Hebrew church would gather in the homes. Pero vino esta mentalidad y quitó y hizo que se vayan a los
palacetes, a las catedrales. But then this mindset of that came through Constantine was made to where the church needed to be started in the cathedrals. Por eso es la necesidad que las iglesias empiecen su hogar, And that is why it's important that the church will start in your home. que su casa sea un altar, That your church will be an altar. que el hombre sea el sacerdote de su casa, That the man will be the priest of the home. que su familia, And that your que, family que él pueda dirigir un altar de oración, un could be altar de directed by adoración a that Dios. priest en and su hogar. lift up an altar of praise and worship in your home. En todo el Nuevo Testamento Throughout the whole New Testament, se habla sobre las iglesias hogares. it talks throughout the whole Testament. It's ¿Tú tienes talked about the algún home churches. versículo, Denise, sobre las iglesias hogares? Bueno, en Hechos capítulo 5 y versículo 42 dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Amén. Luego también, ¿Lo tienes, Javier? ¿Lo puedes leer? And daily in the temple and in every house they did not cease teaching and preaching Jesus as the Christ. y luego también tenemos en Romanos capítulo 16 y versículo 5, dice, saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Entonces estamos hablando de que aquí las iglesias estaban en las casas. Así es. So in Romans 16:5 it says, likewise greet the church that is in their house. And we see that the churches were gathering in the house. También si nos damos cuenta en Marcos 1, del 29 al 31, cuando la suegra de Pedro fue sanada, fue en una casa. Ujú. To- When Peter's suegra? When Peter's mother-in-law was healed in the house. Entonces muchos de los milagros de Jesús And many of the miracles of Jesus fueron hechos en casas. were made in the homes, En were el done Nuevo in the homes. Testamento nosotros no vemos In the New Testament, we don't see que Jesús se iba y se metía en el templo. that Jesus will go into the temple. Jesús iba a las casas de las personas No, we see that Jesus will go to the houses of the y allí people. era donde él instauró la cena de la Pascua, fue Así en es. una casa. And that's where he initiated the Passover meal, which Y was su in a ministerio house. fue en las casas. And his ministry was in the houses. Luego los discípulos se homes. metían en las casas también. And the disciples also went to the homes. Y bueno, esto ha sido realmente una tremenda bendición. Now this has really been a big blessing. Nosotros queremos orar por cada uno de ustedes. And we want to pray for each and every one of you. Si usted tiene preguntas, And if you have any questions, no dude en agregarse como amigos nuestros en el Facebook, don't doubt to be friends with us in Facebook, ABBA Worldwide Ministries, Abba Worldwide Ministries, o escribirnos a nuestro Twitter, or to write on Twitter @ABBA Ministries. at Abba Ministries. Y si usted quiere, puede ingresar también a nuestra página web And you can also enter into the webpage www.abbapeople.com. abbapeople.com. Y este tema es muy amplio. And this topic is very broad, Yo creo very que big. vamos a tener un adicional, ¿no verdad? Así es. And I think Pero we should yo have another sí session. quiero dar los versículos, no los vamos a leer, pero quiero que todas las personas tengan los versículos para que lo revisen luego. Now I do want to get some verses Sobre so that lo de everybody las could iglesias en los hogares. so that everybody can see them at their home and have a note of this. Está en Hechos 2, 42 y 46, Acts 2:42, Romanos 16, 5, Romans 16, Primera de Corintios 5, 16, 19, 1 Corinthians 16:19, Filemón 1, 2, Philip 1:2, Colosenses 4, 15, Colossians 4:15, Primera de Corintios 16, 19, 1 Corinthians 16:19, Hechos 20, 20, Acts 20:20. Hechos 2, 2. Vamos a Acts Hechos 2, 2 antes de 2. irnos. Now let's go to Acts 2:2 before we leave. Hechos 2, 2. Antes de orar. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio y soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban Aleluya. sentados. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled the whole house where they were sitting. La visitación del Espíritu Santo The visitation of the Holy Spirit en el modelo correcto in the right model
en el modelo correcto de Dios, in the right model of en el God, modelo hebreo in the Hebrew model de Dios, of God, descendió el Espíritu Santo y is nos where the bautizó a Holy todos. Spirit Así descended. es. Y bueno, de pronto usted se está preguntando, ¿me tengo que ser judío para And you're probably asking tener, yourself, do I la, need to become a Jewish para tener la mente hebrea? so I could have a Hebrew mindset? En ningún momento. No. Not at all. Usted tiene que tener es a Jesús en su What you corazón, need to have is Jesus in your el heart, Mesías judío, the Jewish Messiah, y caminar en la autoridad de la palabra de Dios. and walk in the authority of the Word of God. Recuérdese que si usted quiere caminar Remember that if you want to walk en la mente de Cristo, in the mind of Christ, el Espíritu Santo the Holy Spirit lo va a ayudar. is going to help Así you. que vamos a orar por usted para despedirlo en So we're oración. going to pray for you to dismiss. Padre, en el nombre de Father, in Jesús, the name of Jesus, el Mesías judío de la humanidad, the Jewish Messiah of the humanity, declaramos en esta hora Father, we declare today, que en los this vientos hour, del Espíritu that the winds of your de Spirit, reforma, of reform, de poder, of reformation, de and autoridad power, y cambio, of authority and change, visitan cada persona que ve este video. would visit every person that's watching this video. Espíritu Santo, Holy Spirit, visita con inquietudes, visit visita con deseo de aprender. with a desire to learn. Espíritu de Dios, Holy Spirit, genera el hambre, Spirit of God, por el generate cambio. hunger for a change. genera ese deseo profundo Generate that deep desire de tener una relación of personal. having a personal relationship. Oramos, Espíritu de And we Dios, pray, Holy para que Spirit, visites so that you may con tu visit unción with your anointing este video this y video. toques a cada persona. And you will touch every person. Extendemos nuestras manos And we extend our y hands. soltamos en el nombre And de we Jesús release in the name of Jesus la unción del the Espíritu de Dios anointing of the Spirit of God sobre toda persona que tiene fe over each person that has faith para un encuentro con Dios for an encounter with en God el nombre de in the Jesús. name of Jesus. Gracias te damos, Señor, Thank you, Lord. We give porque you en thanks este Shabbat because in this Sabbath estás sanando, you are healing, estás libertando, you are delivering, estás prosperando, you are prospering, estás salvando you are saving para la gloria de tu for nombre. the glory of your name. A ti el poder y la To you majestad. be the power En and the Cristo majesty Jesús. in the name of Jesus. Amén. Declaramos Amen. la mente de Cristo sobre todos Declaramos- nuestros amigos que nos están viendo. ahora mismo. Declaramos la mente de Cristo. And we declare the mind of Christ of all of our friends and family that's listening. Hasta el próximo Shabbat. Till next time, Les amamos en el Señor. we love you in the name of Jesus.